Zurdo cerrado, anárquico y genial. Esa podría ser la descripción de uno de los mejores futbolistas de la historia. El Maradona de los Cárpatos era muy rebelde, y esto hizo que pudiéramos verle brillar solo cuando él quería. Su juego era inconfundible, sus tobilleras blancas una maravilla, y su talento una delicatessen futbolística. El rumano tenía un cañón en la pierna, y un regate digno de los mejores brasileños de la historia, pero su problema estaba en la cabeza. Era muy indisciplinado, su carácter era débil, y esto no le permitió triunfar en España. Siempre dejaba la sensación de que no se esforzaba, de que tenía mucho más fútbol del que mostraba, pero aún así, dejó goles y regates para los anales de la historia. Relájate, porque vas a conocer una de las historias más extrañas y peculiares del fútbol, la del rumano Gica Hagi. George Hagi nació en febrero del 65 en la ciudad rumana de Constanța. Como buen niño nacido en la pobre Rumanía de los 60, se crió junto a un balón de fútbol. Se pasaba las tardes jugando con sus amigos en el patio de la escuela, y por casualidades del destino, a la edad de 10 años, un ojeador del equipo más grande de la ciudad fue a ver a aquellos niños jugar, y lo que vio allí lo dejó alucinando. Recuerdo que me dije a mí mismo, esto es imposible. Yo también fui niño y veía a otros niños jugar al fútbol. Por eso no podía creerme que un chaval pudiera tener tanto talento. De esta forma el pequeño George jugaría en su primer club, el Farul Constanța. Allí se formó como futbolista, y tal fue su superioridad que en diciembre del 82, y pese a tener tan solo 17 años, debutó con el primer equipo. Con el Constanța se salió. Siendo media punta anotó 7 goles en tan solo 18 partidos, y esto hizo que en verano del 83 el Studentesc de Bucarest decidiera hacerse con él. De esta forma Hagi debutaba en la máxima categoría rumana, y ya en su primera temporada lograría despuntar. Fueron tan buenas las sensaciones que dejó esa campaña, que en verano del 84 fue convocado por Lucescu para disputar la Eurocopa de Francia con su país. Lamentablemente no pudieron pasar de fase de grupos, pero para Hagi fue increíble. Jugó 2 partidos y cumplió un sueño. Tras la Eurocopa, Hagi se sintió muy querido por su país, y esta fue la clave para que a partir de ese momento comenzara a romperla. Con el Studentesc jugaría otras 2 temporadas, y en estas ofensivamente se salió. En ambas fue el máximo goleador del campeonato, lo nombraron como mejor jugador de la liga, y logró clasificar al equipo en segunda posición. Tras esas 3 campañas allí iniciaría la del 86-87, pero esta fue muy rara, ya que a mitad de temporada el Steaua de Bucarest lo fichó para jugar la Supercopa de Europa ante el Dinamo de Zagreb. En principio Hagi iba a jugar solo ese partido, pero allí se salió. Anotó el gol de la victoria para conquistar el título, y esto hizo que no quisieran devolverlo. El país en aquel momento era una dictadura, así que como el gobierno aprobó su fichaje, el club no podía hacer nada. De esta forma Hagi iniciaría su aventura con el Steaua, etapa en la que se convirtió en la estrella del momento. En Bucarest se convirtió en hombre. Allí jugó 4 temporadas, y la verdad es que estas estuvieron plagadas de títulos. Junto a jugadores como Gabriel Balint se convirtieron en el mejor equipo del país, 2 copas rumanas y 3 campeonatos ligueros en 4 años. Pero aquel Steaua no solo era temido a nivel nacional, ya que en Europa también la rompieron. Con Hagi como estandarte y absoluta estrella del equipo, lograron llegar a la final de la Liga de Campeones en la temporada 89-90. Lamentablemente allí cayeron por 4-0 ante el Milan de Arrigo Sacchi, pero la imagen de Hagi fue muy buena a nivel mundial, ya que fue nombrado como segundo mejor jugador de esa Copa de Europa. Tras 4 temporadas y 76 goles en 94 partidos con el Steaua, en verano del 90 la situación de Hagi cambió. Hasta entonces no podía salir de Rumanía. El país era una dictadura, y pese a recibir ofertas de muchos clubes de Italia, no le dejaban salir. Pero con la caída del gobierno comunista por fin podría cumplir su sueño, jugar en las mejores ligas del mundo. Pero antes de saber cuál sería su futuro, acudiría a disputar su primer mundial, el de Italia. Allí llegaba como estrella del país, y en Rumanía tenían muchas esperanzas puestas en él. Con el 10 a la espalda pudo liderar a los suyos hasta los octavos de final, pero lamentablemente allí caerían ante Irlanda en la tanda de penaltis.
siendo este el final de su primera aventura mundialista. Tras esa eliminación, Jica por fin resolvería su futuro, el Real Madrid. Todos tenían ganas de ver al jugador rumano del que tanto habían escuchado hablar, pero su llegada al vestuario blanco no fue como esperaban. Tantos años siendo el pez más grande del pequeño estanque rumano lo convirtieron en un jugador inseguro, y jugar al lado de estrellas como Hugo Sánchez o Butragueño le perjudicaron mucho. En Madrid tan solo estuvo 2 temporadas y su rendimiento no fue bueno. Tan solo anotó 15 goles y esto decepcionó mucho a la afición. Debido a su bajo rendimiento, el club decidió vendérselo al Brescia y lo hizo a cambio de 2 míseros millones de euros. Fue así como en verano del 92 llegaba a la liga italiana, pero no a uno de los grandes como se imaginaba años atrás. Llegaba a un equipo que pelearía por no descender. Pese a tener tan solo 27 años, muchos pensaban que allí solo servía para jugar en su país, y lo cierto es que su rendimiento allí no dijo lo contrario. Su primera campaña fue horrible. Jugó poco debido a una lesión, y tan solo anotó 3 goles. Además de eso, el nivel del equipo fue pésimo, y terminaron descendiendo a segunda división. Lo de Jica era increíble, de ser una estrella mundial a jugar en la Serie B. Nadie se imaginaba que terminaría así. La siguiente temporada tampoco sería brutal, sí que mejoró su rendimiento, anotó 6 goles y por suerte pudieron recuperar la categoría, pero ni rastro del gran Hagi de Rumanía. Tras esa campaña, Hagi disputaría su segundo mundial, el de Estados Unidos. Su carrera pintaba muy mal, muchos decían que estaba acabado, pero su actuación allí fue espectacular. Allí lideró a los suyos, y con un golazo ante Colombia y la victoria ante los anfitriones, lograron clasificarse a octavos. Allí se encontraron ante Argentina, y con una asistencia y un golazo de Jica, derrotaron por 3-2 al albiceleste. Rumanía iba embalada, y con Hagi recuperando su mejor versión, se plantaron en los cuartos de final. Allí se encontraron ante otra revelación del torneo, Suecia, pero esta vez no tuvieron tanta suerte. Tras un empate a 2 el partido se decidiría a los penaltis, y allí lamentablemente terminaron perdiendo. La decepción fue muy grande, pero esa actuación le sirvió para relanzar su carrera, ya que el Barça pagó 4 millones de euros para hacerse con él. Johan Cruyff apostó por él como recambio de Laudrup. Las expectativas eran muy buenas, y más con su debut conquistando la Supercopa de España ante el Zaragoza. Pero por cosas de la vida, con el Barça volvería a bajar mucho el rendimiento. Allí tan solo estuvo 2 temporadas, campañas en las que tan solo jugó 35 partidos y anotó 7 goles. Además de eso, la relación con Johan Cruyff no fue buena, el Dream Team estaba en decadencia, así que el club decidió vendérselo al Galatasaray. Hagi había vuelto a fracasar en un equipo grande, nadie entendía por qué no lograba mostrar su mejor versión con estos equipos, pero por suerte para el fútbol, en Turquía volvió a sonreír. La 96-97 fue una buena temporada. Pese a tener 31 años, vivió su segunda juventud. Anotó 10 golazos para conquistar el campeonato liguero y fue nombrado como mejor jugador de la liga. Pero las alegrías no terminaron ahí, ya que la siguiente también fue buena. Con su zurda prodigiosa volvió a liderar al equipo para conquistar un nuevo campeonato liguero. Tras esas 2 buenas campañas en Turquía, acudiría a disputar su tercer y último mundial con Rumanía, el de Francia. Hagi seguía siendo la clave del equipo. Ya no era tan explosivo como en el mundial anterior, pero siempre muy listo y preciso. Tras derrotar a Colombia e Inglaterra se volvieron a meter en octavos. Allí se encontraron ante Croacia, donde con un tanto de penalti de Šuker cayeron eliminados. Tras el mundial y llevarse una nueva decepción, anunció que dejaba la selección, aunque regresaría para disputar la Eurocopa del 2000. Competición, por cierto, en la que dejaría una muy mala imagen, ya que cayeron en fase de grupos y sería expulsado ante Italia. Entre medio de todo esto, Hagi seguiría jugando con el Galatasaray, y allí continuó ganando títulos, otras 2 ligas y otras 2 copas de Turquía, pero sin duda alguna, el título más importante que logró allí fue en mayo del 2000, la Copa de la UEFA. Allí hicieron un torneo increíble, pero sobre todo el partido de la final, ya que se vieron las caras ante el gran Arsenal de Arsène Wenger. Tras el empate a 0, el partido se iría a los penaltis, donde con plena efectividad turca, Hagi se hacía con su primer título europeo. Gracias a ese trofeo pudieron disputar la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, donde con un doblete de Mario Jardel lograrían su segundo entorchado europeo. Ya en verano del 2001 y tras esas 5 temporadas en Turquía, el mejor jugador rumano de la historia decidió colgar las botas.
Ya tenía 36 años, y pese a que el fútbol lo seguía teniendo en la cabeza, las piernas le pesaban. Físicamente estaba muy mermado, así que decidió poner sus tobilleras a descansar, sus botas en el armario y su fútbol en todos los libros de historia.